Lo que pasa es que mucha gente está tergiversando ahora el Talmud, la palabra oral, los 613 preceptos, está tergiversando la Tanaj y se está yendo por el área cabalística de los hebreos, por el área mística, el área de los misterios hebreos, para justificar su falta de santidad. El apóstol Pedro dice: sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo como yo soy santo. Cuando dicen toda vuestra manera de vivir, es en toda vuestra manera de vivir. Y para los hijos de Aarón harás túnica, también le harás cinto, y le harás tiara, y le harás ropa para honra y hermosura. Aquí lo que hay que preguntarse: ¿tu ropa que tú viste honra a Dios? Antes de verme bonito, yo tengo que preguntar: ¿esto honra a mi papá? O sea, yo tengo que ser santo cuando yo hablo. Yo tengo que ser santo cuando yo camino. Yo tengo que ser santo cuando yo visto. La santidad es más que una apariencia, es un estilo de vida. Cómo tú tratas a los demás dice si tú eres santo. La Biblia dice en 2 de Reyes capítulo 4 que había una mujer importante en Sunem y que había todos los días pasar a Eliseo. ¿Y usted sabe qué dijo ella? Le dijo a su marido: mira, yo veo que ese hombre es varón santo de Dios. Sí. Pasa todos los días por ahí. Pasa todos los días por ahí. Y me imagino yo que esta mujer veía cuando él pasaba Eliseo ahí. ¿Qué decía? ¿Cómo caminaba? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo se comportaba? Aleluya. Si empujaba a alguien, si no lo empujaba. Si maltrataba a alguien, si no lo maltrataba. Si le hablaba feo a los que estaban ahí. Que para esta mujer decir que ese hombre era varón santo de Dios, tuvo que ver cómo él vivía. No era simplemente cómo aparentaba, sino cómo él vivía. Bendiciones y sean más que bienvenidos a esta su plataforma Joven de Cristo, en una nueva entrega como siempre cargada de bendiciones. Así que vamos dándole me gusta a este video y compartiendo este link, porque más vidas deben ser alcanzadas por la palabra de Dios. Y hoy, como dice el libro de Isaías, cuán hermoso son sobre los montes los pies del que trae buena nueva de lejana tierra. Nos acompaña un bello ministerio, los cuales se estarán presentando. Amén. Dios le bendiga a esa querida audiencia de Jóvenes de Cristo. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Es más que un honor y un privilegio para nosotros poder estar en esta plataforma, una plataforma que ha sido de grande bendición para muchas vidas. Amén. Mi nombre es Natanael Santo, pertenecemos al ministerio El Reto y estamos aquí para bendecir el nombre del Señor y darle una palabra que sea de bendición a ustedes. Amén. Amén, amén. Bienvenido, guerrero. Amén. Dios le bendiga a mis amados. Esta audiencia poderosa de Joven de Cristo. Digo audiencia poderosa porque es una audiencia que está acostumbrada a unos temas que tienen que ver con el poder de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Y nada, para nosotros es un honor y un privilegio estar aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes. Dios le bendiga, amados, esperando que la bendición de Dios le esté tocando. Para mí un honor, es una bendición estar aquí en este ministerio y plataforma Joven de Cristo. Mi nombre es Adalberto Girón. Nos congregamos en la Iglesia de Dios Cristo Te Hace Libre. Nuestro amado pastor Agapito Hernández, y también somos parte del ministerio El Reto, un ministerio que ya cumple 10 años el 5 de enero del 2025. Wow, tremendo. Una década en el ministerio. Amén. ¿Y en qué momento ustedes reconocen que tienen el llamado de parte de Dios? ¿Y cómo ha sido para ustedes trabajar en equipo? Ya que no es fácil mantener esa unión entre uno con los otros. Bueno, como bien lo dice el eslogan de la misma actividad, el reto para nosotros ha sido un reto. Un reto, un desafío, porque siempre cuando hay varias personas, siempre hay diferencias entre pensamientos e ideas, pero las ideas que nos unen son más que las que pueden ser distintas, que las que pudieran ser diferentes. Pero creo que la ayuda de Dios, el poder del Espíritu Santo nos ha permitido tener 10 años de ministerio con el reto. Wow, tremendo. ¿Cuándo reciben el llamado? Si son voluntariamente que se unen o el Señor le habla a alguno de ustedes para incorporar ese precioso ministerio. Amén, amén. Eso surge en el 2015 casi para 2016. Y vamos caminando, Abraham y yo, por ahí por el elevado de cerca de Plaza Lama, la 38, la Gómez, por ahí. Íbamos caminando y surge como una idea. Digo, varón, tenemos que llevar a cabo un culto, por un culto desafiante.
porque era un tiempo como desafiante, 2015. Los jóvenes estaban siendo desafiados, muchas tentaciones, muchas cosas que lo atraían al mundo. Tenemos que llevar a cabo un culto que sea desafiante. Fue que surgió como la idea reto. Sí. Ese título, reto. Y de ahí para allá comenzamos a transmitir las ideas a muchos compañeros, hermanos de la iglesia. Llevamos a cabo un primer reto, eso fue un éxito, porque la temática del reto tiene 3. Número 1 es la gloria del Señor. Número 2 es la salvación de las almas. Y número 3, la edificación de la iglesia. 3 propósitos tiene el reto. Tremendo. Ese 3. Entonces, comenzamos a transmitir esta idea y el reto comenzó a tomar vida. Y comenzaron entonces, que ahí es que vienen las uniones, porque el mismo Espíritu de Dios hace que las cosas armonicen. Que usted transmite a alguien y esa persona dice, wow, sí, está bueno eso, vámonos por ahí. Y el mismo Espíritu de Dios es que ha venido armonizando todas las cosas para que hasta ahora nosotros estemos cumpliendo 10 años de ministerio. Muchas felicitaciones. Pero sabemos también que el ministerio tiene un reto, porque el ministro tiene que ser formado y conocedor de la palabra. ¿Y cómo ser formado a través de la palabra? ¿Cuáles son los pasos correspondientes? Ayúdame con esa pregunta. Formado a través de la palabra. Miren, nosotros cuando veníamos en el camino, veníamos hablando de un tema, el tema de la unción. Y le decía a mis hermanos que la unción que la Biblia muestra, por lo menos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2 de la primera epístola de Juan, dice que es tiempo del anticristo y que se avecina el tiempo del anticristo y que han venido muchos anticristos. Entonces, el apóstol Juan dice que, pero ustedes tienen la unción del santo y ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque la unción misma que ustedes tienen le va a enseñar a ustedes quién es anticristo y quién no es anticristo. O sea, yo pude deducir, volviendo a su pregunta, que la unción que Dios pone en nosotros enseña. Aleluya. Porque dice que la unción te va a enseñar todas las cosas, porque tú no tienes necesidad. Cuando tú cargas la unción de Dios, tú no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Tú no ves una gente, se convierte hoy, pasan 3, 4 días y ya está practicando cosas de gente de 10 años en el evangelio. Y tú dices, ¿cómo él está practicando cosas y se está despojando de cosas que ni siquiera gente que tiene tiempo en el evangelio la está practicando? Dios mío. ¿Por qué? Porque la unción que él recibió lo catapultó y lo llevó a otro ambiente, a otro modo de vivir, a otro modo de andar. Entonces la unción, yo pienso que la unción se encarga de enseñarnos, de capacitarnos, de darnos el conocimiento. Ahora bien, tú y yo tenemos que poner ese empeño, sí, por conocer lo de Dios, por conocer la palabra. La Biblia dice, el mismo Cristo dijo, escudriñen la escritura, porque a ustedes les parece que en ella tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el que quiere conocer acerca de los plátanos tiene que leer acerca de los plátanos, irse para el campo y preguntarle a la gente que brega con plátanos. El que quiere conocer de agricultura tiene que buscar un agricultor y tiene que buscar libros de agricultura. Pero el que quiere conocer a Dios no es preguntándole a otra gente, es leyendo lo que Dios escribió a través del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Tremendo, porque también ahí vemos el caso de Eliseo, que mandó a preparar un guiso. Y dice que salió uno de los hijos de los profetas a recoger hierba silvestre y recogió parra montés, que era una planta venenosa, y le esparció en la olla y lo que provocó fue muerte. Notemos que su intención era buena, pero realmente no pudo discernir entre una cosa y la otra. Wow. ¿Dónde nos puede llevar esto? Que hay ministerios, hay ungidos, ungidas del Señor, que quieren llevar el reino de Dios a las vidas, pero muchas veces no lo están llevando de la manera correcta. Por lo tanto, una cosa es el llamado, otra es la formación para ser efectivo en el llamado. Amén. Por ejemplo, en una crítica constructiva, podemos ver muchos ministerios hoy en día que en vez de dar vida, lo que están produciendo es muerte. Sí. ¿Alguien puede ayudarme con eso? Sí, estoy de acuerdo con eso en la parte que Aarón menciona. Sus intenciones son buenas. Son buenas las intenciones, quieren llevar a fluir el ministerio por el cual ya Dios lo llamó o lo ungió.
pero a veces no tienen la preparación adecuada. Tal vez, y no tienen la preparación adecuada porque tal vez no tienen al lado un mentor que lo enderece, que le diga, mira, por aquí que tiene que irte, que lo ayude a perfeccionarse mejor en las Sagradas Escrituras. Que, por cierto, la Biblia es el libro de texto de todo cristiano. Antes de usted leer un libro de filosofía, primero tiene que comerse la Biblia, el rollo. Hay muchos libros que usted puede leer, que usted puede entender muchas cosas de ella. Pero si quiere ser sabio, como Pablo le dijo a Timoteo, escudriña las Escrituras, la cual te pueden hacer sabio. Aleluya. Y ahí dice el propósito, para salvación. Aleluya. O sea que también ahí nos enseña que Pablo le dice a Timoteo que las Sagradas Escrituras hace sabio a un hombre, y no es para predicar, el primer propósito. Aleluya. Dice para salvación. La predicación viene cuando ya tú tienes una identidad de salvo. Sí. Entonces ya como tú eres salvo, tú quieres compartir lo que ya tú recibiste. Sí. O sea que la palabra de Dios, yo no puedo ir a ella a leerla con la intención de predicarla, sino de alimentar el alma. Ahora, yo escuché la expresión de un predicador que él decía, me parece que fue Charles Spurgeon, que él decía que la predicación o el evangelismo es simplemente un mendigo que encontró pan y que quiere compartir el pan que encontró. Aleluya. Lo que quiere decir dónde están dando el pan. Es así. Eso es como la versión que dice, dar por gracia lo que por gracia Exactamente. hemos recibido. Exactamente. Guerrero, ayúdeme ahí con el tema de la unción. Cómo describir la unción, cómo cultivar la unción y la función de la unción. Antes de responderte esta pregunta, quisiera darle una aportación con respecto a que mucha gente tiene ministerio y quiere hacer las cosas bien delante de Dios, pero no lo hacen de manera correcta o de manera efectiva. Segunda de Samuel capítulo 7 describe un escenario impactante y poderoso, donde dice de que el arca del pacto, el tabernáculo, se encontraba en la casa de un hombre llamado Obed-Edom, y la presencia de Dios estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom. El rey David estaba desesperado buscando la presencia de Dios y va a la casa de Obed-Edom a buscar el arca, el tabernáculo, y dice la Biblia de que él agarró 4 bueyes de lo más bonito, de lo más fuerte. Pero ¿qué sucede? Él tenía una buena intención de traer la presencia, pero no era la manera correcta de traer la presencia. Mucha gente puede tener buena intención de agradar a Dios, pero si no tiene el conocimiento de la palabra, de cómo se agrada a Dios, va a estar ofendiendo a Dios. Y dice la Biblia de que Dios causó un pequeño terremoto, una pequeña turbulencia, y el arca del pacto se cayó. Escuchen bien esto. Había un hombre llamado Usa que intentó detener el arca para que el arca no se caiga. Puede parecer una buena intención, pero dice la Biblia que ahí murió Usa, y a ese lugar le llamaron Pérez Usa, porque ahí pereció, ahí falleció, ahí murió Usa. Pero él tiene una buena intención de que el arca no se caiga. Lo que pasa es que hay muchas personas que tienen ministerio, pero no tienen el conocimiento para saber que no pueden levantar lo que Dios tumbó. Hay gente que quiere levantar cosas que Dios ya desechó. Hay gente que quiere restaurar cosas que Dios ya dijo que no a eso. Por eso, primero, antes de tener buena intención, hay que conocer la intención que Dios quiere y alinear tu buena intención con la intención de Dios. Aleluya. Entrando al tema de la unción, la palabra unción viene de un término hebreo que significa literalmente untar o ungir, separar. El aceite de la unción se utilizaba en la antigüedad para ungir reyes, sacerdotes, levitas, separarlo para el ministerio de Dios. Pero me impresiona algo. Aquí dice una lectura en Éxodo capítulo 29, verso 7, Dios hablando con Moisés acerca del aceite de la unción. Y le dice, tú darás ese aceite y lo tomarás, el aceite de la santa unción, y lo derramarás sobre la cabeza y le ungirá. Lo impresionante de esto, mis amados hermanos, es que Dios manda a Moisés que primeramente unja al sacerdote Aarón, pero que el aceite de la santa unción comienza derramándose por su cabeza. Lo primero que trabaja la unción de Dios es la mente del hombre. Una persona que no tenga la mente de Cristo, una gente que no tenga el don del conocimiento de Cristo, no puede ser un buen ministro. Tú puedes tener la apariencia de ministro, tú puedes quizás predicar como un ministro, pero si tu mente no está alineada a la unción de Cristo, vas a ser un disparate. Gloria a Dios. Adri, amado, Abraham, dame un dato ahí de la unción. El aceite de la unción no podía imitarse. Nadie podía decir, yo voy a hacer un perfume para venderlo que se parezca al que le ponen al sacerdote Abiatar. Yo voy a hacer un aceite imitado para venderlo en el pueblo que se parezca al aceite que se pone el sacerdote Aarón. No, nadie podía imitar ese aceite, nadie podía imitar esa unción, porque ese aceite era único y especial.
Eso pasa con el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede imitar un movimiento del Espíritu Santo. Nadie puede imitar un avivamiento. Nadie, por eso la Biblia dice que Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por medida. Cuando Dios entra en un panorama, en un ambiente o en una vida, Dios entra para hacerlo todo y llenarlo todo en todo. Aleluya. Cuando leemos el Salmo 133 que dice: mirad cuán bueno y agradable es el habitar los hermanos juntos En armonía. y en armonía. Es como el buen óleo que desciende ¿sobre quién? Sobre la cabeza de Aarón. Sobre la cabeza de Aarón, como bien decía mi hermano aquí, y que desciende sobre las barbas y cae sobre las vestiduras y desciende hasta el aceite anda todo el cuerpo. Pero yo no entiendo cómo que hay ungido, que a veces como que una mano como que se le sale y como que no actúa como un ungido. Hay ungidos que a veces están hablando cosas como que no son de ungido. Hay ungidos que a veces mueven sus pies para un lugar que no van los ungidos. Entonces, yo no entiendo cómo que tú eres ungido y tú estás caminando de una manera que no es de ungido. Espérate. Si el aceite que cae sobre ti cae desde la cabeza y va descendiendo sobre tu vestidura, va mojando todo tu cuerpo, va untando, como decía mi hermano aquí, porque la unción es untar. Pintar, Dios. embarrar, empapar. Cuando tú eres un ungido, tú estás untado, empapado, embarrado de Dios, y nada de lo que sale de tu entorno y todo lo que hay en tu entorno, en tu ambiente, está pintado de Dios, está untado de Dios y huele a Dios, porque era un aceite tan poderoso que cuando el sacerdote llegaba y el pueblo podía contemplarlo, el aroma de esa gloria, Ay, de tantas especias que tenía ese aceite, se sentía. eso se sentía en el ambiente, en el entorno, y todo el que estaba ahí decía: aquí hay un sacerdote ungido, hay un sacerdote pintado, Espérate. hay un sacerdote que desde que levanta la mano es aroma lo que destila de él. Dios mío. Entonces, a veces los ungidos, por ejemplo, como decía mi hermano Aarón ahorita, los ungidos de este tiempo, una crítica constructiva, los ungidos de este tiempo están en duda. ¿Por qué? Porque ellos van a una campaña, van a una actividad, fluyen, se prenden, hablan lengua, levantan 10 muertos, 20 paralíticos. Terrible. Sí. Pero cuando tú vas a su casa, no tienen vida de ungido. Dios mío, Padre. Esto está fuerte, profeta. Que tú eres pastor y que tú levantas muertos y que cuando van a tu casa, debe la casa. Entonces, la unción te permite a ti vivir como un ungido. Ok. Ese aroma tiene que destilar. Dios mío. Esto está fuerte, amado. O sea, que el que porta la unción porta un aroma para ambientar el ambiente. Amén. Pero no simplemente ser efectivo en el llamado, sino evidenciar esa unción en conducta, Amén. en comportamiento. Amén. Pero hay otros que solamente se destacan en la unción, en querer impactar con la gloria, pero no viven conforme a la unción. Profeta, dame un dato de eso. Y siguiendo esa misma línea, Aarón, por eso es que a muchos ungidos se confunden, porque la unción no es tuya. Y al tú ser un ungido, y a veces ahí va a haber una discrepancia, porque dirán mucho: acá, pero ese hombre a veces predica como un ungido, mucha gente son bendecidas, pero no tiene una vida de ungido. Ahí es que está el detalle, es que la unción que está sobre él no es de él. Y Dios respalda su palabra. Dios no respalda la conducta que tú tienes de vida. Cuando tú predicas la palabra de Dios, Dios respalda su palabra, no la vida que tú tienes. Porque si tu vida es distorsionada a la vida que le agrada a Dios, y tú estás predicando su palabra, la palabra puede ser efectiva en la vida de alguien. Sí. Alguna vida puede ser transformada porque es la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, hay gente que son ungidos y entienden de que ellos andan bien, porque cuando ellos predican, alguna vida es impactada. Eso es bueno. Déjame decirte algo en esa parte. Y es que el que hace eso es Dios. Ahora bien, la vida que tú vives, la conducta de vida que tú llevas, dice quién eres tú. Dios mío. El milagro que sucede en la vida habla de Dios, pero la conducta de vida que tú llevas habla de quién eres tú. Ok. Y yo estaba analizando el asunto del ungimiento. Mire algo. Cuando Cristo llega a Nazaret, en el capítulo 4 del libro de Lucas, versículo 18 en adelante, él entra a la sinagoga como era de costumbre. Le pasan el libro del profeta Isaías. Y Jesús lee Isaías 61. Dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí. Ay, gloria. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido Aleluya.
Ahí menciona la palabra para. Donde quiera que usted ve la palabra para en las escrituras, eso denota propósito. Aleluya. Entonces dice la Biblia que Jesús estaba ungido, pero mire para qué dice que estaba ungido. Mire para qué dice la Sagrada Escritura. Por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos y a dar vista a ellos, y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. O sea, ahí vemos que Cristo dice que Él está ungido, pero con un propósito. O sea, que la unción no hace a un ungido infuncional. A lo contrario, el que está ungido es funcional. Aleluya. Porque yo veo muchos ungidos que para las 24 horas del día acostados en su casa y son ungidos, supuestamente ellos. Esperando son que lo llamen. ungidos que esperan que lo llamen para orar por alguien. Pero déjame decirte algo con un ungido. Un ungido es alguien que está en función 24/7. Lo llaman de una casa a un vecino y le dice: vecino, yo tengo mi hija que está media mal. Él se levanta y se pone un pantalón y dice: vamos a orar por ella porque yo soy ungido y estoy activo en toda hora. O sea, un ungido no es alguien que simplemente se para en un púlpito o en un polio a predicar la palabra. Es alguien que está en función 24 horas del día. Ve a un paralítico allá y aunque esté lejos de él, se detiene y va a orar por él. Ve a una prostituta en una esquina y dice: Cristo te ama. Donde quiera que se mueva, la palabra del ungido sale a fluir, porque la unción que Dios puso en ti tiene un propósito. Aleluya. No es simplemente para que tú te llames, tú eres un ungido. No, tiene un propósito. Propósito. Es un gran privilegio, Aarón. Sí. Adalberto, Abraham. El ser ungido es un privilegio que el Altísimo nos da a nosotros. Pero hay algo más. Es una gran responsabilidad. Es un compromiso. Es un compromiso. Dios mío, por eso en una ocasión Pablo dice: ay de mí si yo no predicase este evangelio, porque él sabe para qué había sido ungido. Pero ahora bien, ¿qué puede pasar con aquellas personas ungidas? Y el ungimiento trae responsabilidad, como decía el guerrero, trae asignaciones, pero como aquellos que han recibido el talento y no lo están ejerciendo, lo multiplicando. Deme respuesta a esta pregunta, por favor. Amén, amén. En la Biblia podemos encontrar un hombre muy poderoso, hijo de Manoah, un juez llamado Sansón. Sansón tenía un voto nazareo, es decir, era un hombre apartado por Dios. En pocas palabras, era un hombre ungido por Dios. Sansón en su crecimiento agarraba 2 horas, le prendían una tea, agarró un león, lo desquijó, se enfrentaba a 300 filisteos y lo derrotaba, pero Sansón no tenía una vida de ungido. Sansón estaba ejerciendo en el ministerio, pero su vida no era una vida de un hombre apartado de ungido para Dios. Sansón es la tipología de aquella sierva que es muy buena predicando, es muy buena ministrando, pero chatea con el amigo de trabajo siendo casada. Sansón es la tipología de aquel ministro que predica, pide ofrenda, pero él no diezma. Sansón es la tipología de aquel hombre que pide prestado y no paga, pero en la iglesia llora, supuestamente delante de la presencia de Dios. Sansón es un hombre que opera en el talento de Dios, pero no opera en el Espíritu de Dios. Sí. ¿Me explico? Hay gente que no vive en una conducta de un ministro, pero quieren predicar como un ministro. Wow. ¿Sabe qué pasó con Sansón? Sansón fue avergonzado luego de que fue capturado por los filisteos. Dice la Biblia que los filisteos se avergonzaban de él. Por eso te ve muchos ministros que predican el día de hoy y luego el día de mañana son avergonzados, porque operaron tanto en el ministerio que se olvidaron de la santidad. Aleluya. Sí. Hay algo que me impresiona mucho acerca de la unción. El ungido, el sacerdote, tenía que ser apartado por Dios. Es decir, tenía que ser consagrado, tenía que ser santo. Hay mucha gente que quiere la unción, pero no quieren apartarse para Dios. Amén. Y algo más interesante, tú no vas a poder ver la gloria de Dios si no te unges de los pies a la cabeza. Mucha gente quiere ver la gloria, Aarón, Natanael. Sí. Mucha gente quiere ver los milagros de Dios, lo sobrenatural de Dios. Quiere que Dios se le revele, pero no quieren vivir bajo la unción, aleluya, bajo la vida de Dios. Y lo impresionante de esto es que el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que ungirse desde los pies a la cabeza. Sí, para tú poder ver la gloria de Dios, tiene que ser apartado, aleluya. Tiene que tener una vida distinta, una vida diferente, una vida como el ungido, que es Cristo. La palabra Cristo viene del griego que significa el ungido. Sí. Y la palabra Mesías en hebreo significa literalmente el ungido. Es decir, que el hombre que es ungido tiene que vivir una vida parecida a la vida que vivió Cristo. Espérate. Aleluya. Por eso es que somos pequeños Cristo, pequeños ungidos. Amén. Un dato interesante, y es que lo primero que hay que preguntarse es: ¿para qué Dios te ungió? Sí. ¿Para qué Dios te ungió? Porque en la antigüedad se ungían sacerdotes, se ungían reyes y se ungían profetas. Se ungían con aceite.
y le decían, ven, tú vas a ministrar bajo este ministerio, bajo este don, tú vas a operar bajo este don. Respondiendo a tu pregunta, Aarón, de qué pasa cuando alguien es ungido y no está cumpliendo con su responsabilidad. Hay que preguntarse, ¿para qué Dios me ungió? ¿Para qué Dios me tiene en el evangelio? ¿Para qué soy cristiano? ¿Por qué? Porque si uno se pregunta, ¿para qué soy cristiano? ¿Para qué Dios me ungió? ¿Para qué soy capaz? Uno puede responder de la siguiente manera. La Biblia dice que Esteban fue ungido para servir comida. Sí, sí. Varón lleno del Espíritu Santo, con testimonio, lleno de fe y lleno de obras. Fue ungido para servir comida en las mesas, porque las viudas de las helenitas estaban siendo desatendidas y querían atender y darle la ración de comida en la iglesia del principio. Entonces, la Biblia dice que este hombre que lo ungen como diácono para servir comida, después usted lo ve por allá predicando el evangelio, y la Biblia dice que Dios se le revelaba de una manera terrible. Otro más que lo ungieron como diácono fue Felipe. Felipe primero lo ungen como diácono y después la Biblia dice, no, porque tuvimos en la casa de Felipe el evangelista. ¿Y cómo es esto? Explícame de eso, guerrero. ¿Cómo es que el que ungen como diácono, después tú lo ves prendido, botando chispa y con un conocimiento y un manejo de la palabra por allá, y que los sacerdotes no aguantaban, dice que no resistían al pobre Esteban, ¿Y cómo que este tipo lo ungieron como diácono para que sirva comida, y de repente tú lo ves por allá fluyendo en las escrituras de una manera que nadie lo hacía en ese momento? Y por otro lado, Felipe, la Biblia dice que también tenía unas hijas que eran evangelistas. Sí, y que él era evangelista. ¿Y cómo se da esto? Sencillo. Jesús mismo profetizó esto antes de que pase, porque Jesús dijo que el reino de Dios es semejante a una parábola de unos talentos. A uno le dieron 3, a uno le dieron 1 y a uno le dieron 5. Pero el que tenía 5 multiplicó. Padre amado. El que tenía 3 multiplicó. El que tenía 1 lo escondió. Felipe es el que le dieron 5. Esteban es el que le dieron 3. ¿Por qué? Porque tuvieron la capacidad de multiplicar lo poco que Dios le dio o lo mucho que Dios le dio para que ellos lo multiplicasen. Ellos lo ungieron con una función y terminaron ejerciendo esa y otras funciones más del reino de Dios. Dios mío. Entonces, nosotros tenemos que ser como Felipe y tenemos que ser como Esteban. ¿Por qué como Felipe y como Esteban? Porque Felipe y Esteban no se conformaron con el que, hermano, mire, usted va a limpiar la silla en la iglesia. Sí, sí. No se conformaron ahí. Usted va a ser el portero de la iglesia. No se conformaron ahí. No se conformaron con, hermano, mire, usted va a ser, cuando lleguen los hermanos, usted lo va a recibir, le va a dar un abrazo, le va a decir bienvenido. No. Yo te voy a decir bienvenido, pero te voy a dar la unción también. Yo te voy a limpiar la silla, pero te voy a ministrar poder también. Yo te voy a decir bienvenido, pero también te voy a dar una palabra de avivamiento. Gloria a Dios. Padre amado. Entonces no te conformes, como dice el apóstol Pablo, a este siglo, sino transformado por medio de una renovación del entendimiento, para que tú puedas comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Wow, tremendo. Yo creo que a base de esto la unción es progresiva. La poca porción, la primera porción que Dios te entrega, si tú le ejerces, tú provocas que Dios te entregue más. Wow. Es lo que yo estoy notando, lo que el guerrero está desatando. Nota que tanto Felipe como Esteban comenzaron como diáconos, como mozo, sirviendo la comida. Pero al Dios ver que ellos fueron efectivos en el servicio, dice, espérate, tengo que añadirle algo más. Es que hay personas que en lo poco no han sido fieles. Gloria a Dios. Por lo tanto, Dios no lo puede poner en mucho. Porque la unción, según nuestra entrega y nuestro carácter que le damos, provocamos de que la unción venga en aumento. Dios mío. Ahora, ¿qué pasa con aquellos ungidos? Que luego de ser ungidos, en vez de convertirse en siervo, ellos permiten que la unción se les suba a la cabeza. ¿Alguien puede ayudarme con esto? Eso pasa muchas veces, amado. Eso pasa muchas veces. En que en el momento que Dios te unge, incluso a propósito de eso, la palabra ministerio no es más que servicio. Servicio. Porque a veces hemos tenido el mal concepto de que cuando se habla de un ministro,
se te habla de alguien grande. No, Sí. es de un servidor. El significado literal de un ministro es servicio. Servicio. Entonces, a veces entra lo que es el menosprecio a lo que Dios te da. Ahí es donde está el problema, el menosprecio. Por ejemplo, Dios te unge y te dice, mira, tu asignación es que tú agarres el suape de la iglesia. Sí. Los hermanos, antes de congregarse, tienen que encontrar la iglesia limpia. Ese es tu ministerio. Si tú menosprecias eso, Dios no te puede añadir más, que es siguiendo la misma línea que dice el hermano Aarón. Sí. No hay forma de cómo Dios te dé algo más. No hay forma de cómo Dios te ponga en algo más elevado, porque no ha podido manejar lo No. pequeño. Entonces, ningún cargo en la obra del Señor se puede minimizar. Abashama. Y lo más poderoso es cuando alguien, porque hay gente que Dios lo tiene elevado, eso es algo que es indiscutible. Dios lo tiene en un lugar elevado, porque Dios determinó que en ese lugar que deben de estar. Pero cuando tú investigas a fondo el lugar elevado donde está, tú te das cuenta que no empezó así. Empezó en la iglesia cuando ven a ver como trabajando con los nuevos creyentes. Sí. Empezó en la iglesia cuando ven a ver ayudando a mover la silla, a mover la tarima. Estaba ahí al lado de alguien que cuando preparaban la actividad iba y agarraba la silla, agarraba la tarima. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Esa fue la forma como inició. Pero tal vez ahora se encuentra en un lugar más elevado porque Dios lo elevó. Pero aquí viene lo más poderoso. Que a ese que está en alto, que Dios lo llevó en alto, usted le dice, mira, ven, desciende, agarra el suape y descienden. Hay que tener valor. Descienden. ¿Por qué? Porque es un ungido. Y un ungido no tiene que ver que Dios te tenga en alto. Tú estás en alto, pero si Dios te dice agarra el suape, tú lo agarras. Porque es servicio. No importa en las áreas, sea alta o sea bajo. Servicio a la obra del Señor. Correcto. A propósito de eso, yo antes escuchaba muchos ministros ungidos por las calles, predicando con megáfono, dando tratados, que iban al metro. Hoy los ungidos de hoy no quieren nada de eso. Ha desaparecido esa función ministerial. Quieren grandes plataformas, quieren grandes lugares para ellos exponer el evangelio, para ellos ministrar el evangelio. Pero yo veo que Cristo en un momento está predicando a grandes multitudes. Dios mío. Y después lo veo hablando con Nicodemo. Con un solo. Con un solo. El Gadareno también, ahí está. Fue por uno. Veo que también el mismo que mencionábamos ahorita, Felipe, que mencionábamos ahorita, Felipe va a Samaria y arma un avivamiento terrible. Todo el mundo convirtiéndose. Tuvieron que ir los apóstoles para allá para organizar la iglesia que había en Samaria aparte. Pero después veo a Felipe con un etíope. Dios Padre. Pero también usted ve al apóstol Pablo que está hablando con multitudes, va a Frigia, a Filipo, a Corinto, funda iglesia, pero también tú lo ves hablando con Lidia. Poderoso, Con una pareja de esposos. Con Priscila, con Aquila. Sí. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Los ungidos de hoy quieren plataformas y quieren cosas grandes. Pero los ungidos que me muestra la Biblia, los ungidos que debemos seguir el ejemplo, las pisadas de ellos, esos ungidos no tienen que ver que sea una persona o que sea una multitud. Sí. Hoy la gente pregunta, ¿cuánta gente hay? ¿Cuántos son? Dígame, ¿cuántas personas van a invitar? ¿Cuántas personas va a haber en el evento? No. Los ministros, los ungidos de la Biblia no preguntan cuánto hay. Dios Van llevan esa palabra, porque si no la llevan, ay de mí, Sí. si no anunciare Este el evangelio. evangelio. Ey, esto está fuerte, profeta. Entonces ahí aplicamos el pasaje cuando Cristo dice: estuve enfermo y no me visitaste. Estuve preso y no me fuiste a ver. Tuve hambre y no me diste de comer, desnudo y no me cubriste. Señor, ¿por en qué momento te vimos en ese estado? Por cuanto no se lo hicieron a uno de estos pequeñitos, a mí no me lo han hecho. Ahora, si se lo hacen a uno de esos pequeñitos, a mí me lo están haciendo. Anteriormente, esa era la función de la mayoría de los ungidos. No decimos que no hay, pero han escaseado. Hoy en día, la mayor parte de los ungidos lo que quieren es escenario, exhibición, bonitas luces, grandes tarimas. Y realmente estos grandes hombres bíblicamente que tú acabas de mencionar descendían de grandes multitud y plataformas para ir a lugares vulnerables. Entonces hay que hacer un balance entre los ungidos de la Biblia y los ungidos hoy en la actualidad. Mira, no sé si alguien tiene algo más que argumentar acerca de los ungidos antes que entremos a un segundo tema. Sí, bueno, algo bien breve. Porque hoy en día vemos gente que predican en grandes plataformas, pero no quieren agarrar el megáfono.
no quieren ser tratados, no quieren predicar a la prostituta. Sí. Como dice el ministro, preguntan antes de ir a la iglesia que lo invitan, ¿cuántos miembros hay? Aleluya. Se atreven hasta a preguntar cuál sería la ofrenda. Aleluya. En 1 de Samuel capítulo 16 vemos algo muy interesante. Vemos de que va el profeta Samuel a un llamamiento que Dios le da a la casa de Isaí, a ungir al próximo rey de Israel. Y dice que cuando ve a Elías, dice, ciertamente tú estás ungido por Dios, pero no era el hombre que verdaderamente iba a ser ungido por Dios. Hay gente que tiene apariencia de ungido, aleluya, pero Dios no le ha escogido como ungido. Hay gente que tú no puedes ver predicando, ministrando, porque tienen apariencia de ungido, pero si no tienen la vida de descender, aleluya, y la vida práctica de santidad, tiene la apariencia, pero no tiene la unción del santo, aleluya. Espérate, profeta, te metiste profundo. O sea, que tomara a Saúl y a David, que ambos eran ungidos, pero había un ungido que tenía un tiempo de caducidad, el cual es Saúl. O sea, que hay personas que aunque hoy lo veamos fluyendo en otra atmósfera, tienen un tiempo que se van a esfumar, porque el ungimiento de ellos no vino por voluntad de Dios, fue por la presión y por la fuerza de los hombres. Profeta, te paso nuevamente. Amén, amén. En el caso de Saúl, mira qué pasa con Saúl. 1 de Samuel capítulo 10, Samuel siente una presión por el pueblo. Y Jehová dice una palabra muy interesante. Dice, Samuel, tranquilo, a ti no te han desechado, me han desechado a mí. Están desechando de que yo sea el gobierno teocrático que ve en ese momento y que haya un gobierno a través de un rey, como los demás quieren. Sí. Ciertamente, Saúl fue escogido por Dios. ¿Por qué? Porque hubo señales para Saúl. Y dice la Biblia que cuando Saúl fue ungido, él se mudó a otro hombre. Lo que estamos hablando al principio. La mente de Saúl fue cambiada, fue transformada. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Lo podemos ver en 1 de Samuel capítulo 15. Que él desobedeció la palabra de Dios. Si buscamos la etimología de la palabra obediencia que dice ahí, viene del griego akwein, que significa escuchar con atención. Hay gente que son ungidos, pero esa unción se desvanece porque no prestan con atención la palabra de Dios. El que es ungido tiene que estar permanentemente conectado con la palabra de Dios. El problema de muchos ministros de hoy en día es que se le olvida de que la unción viene de Dios, de que la unción no es de ellos. Y cuando nos desconectamos de la palabra de Dios, cometemos desobediencia delante de Dios y no creemos más de lo que somos, aleluya. El principio de la unción es el conocimiento de la palabra. Tú no puedes estar ungido si tú no conoces la palabra y sobre todo no vives la palabra de Dios. Aleluya. Por eso es que surgen nuevos ungidos. Por eso hay evangelistas que van a desvanecer en el tiempo. Por eso hay profetas que van a desvanecer en el tiempo. Por eso hay gente que son de temporada. Pero hay otros David que duran 40 años gobernando en el reino del sur. Mueren bajo la unción. Mueren bajo la unción. Aleluya. Wow, qué poderoso. Hey, y algo más, es que David recibió la triple unción. Y la triple unción era para el rey, el profeta y el sacerdote. Aleluya. O sea que el hombre operó en los tres ministerios. Pero este tema de la unción es bastante amplio, pero realmente me ha gustado la aportación de cada uno de ustedes. El propósito de la unción, cómo debe conducirse el que recibe la unción y cómo identificar a esa persona que realmente tiene la unción. Pero hay otro tema que estuve hablando con mi hermano Abraham fuera de cámara, y es el tema de la santificación, basado en Jeremías, cuando el Señor dice, antes que te formase te conocí, te escogí y te santifiqué, y te di luego por profeta a las naciones. Qué tan interesante es la santidad, no solo en la vida del ungido, sino de cada creyente. Amén, amén. Bueno, eso va muy de la mano, lo que es el ungir con la santidad. Porque lo primero que Dios hace antes de ungirte es santificarte. Incluso en la visión que tuvo Isaías, en su mismo libro de Isaías, capítulo 6 me parece, Dios antes de enviarlo, ¿qué hizo? Pasó un carbón encendido por su boca para quitar ¿qué? Inmundicia. La inmundicia. Purificarlo primero. O sea que eso va muy de la mano. Antes de ser ungido hay que ser santificado. Ahora bien, ¿cómo me santifico? Porque Meyer Pitman, en su libro de teología de 3 tomos, explica la teología la santidad de la siguiente manera, en 3 tomos: instantánea, progresiva, inmediata. Instantánea es en el momento que tú te arrepientes a Cristo. Confieso a Cristo como mi Salvador, ya tú eres santo. Automáticamente tú de corazón confiesas tu pecado, tú eres santo. Ahora, ¿cómo es progresiva? Progresiva es que en el camino tú te sigues santificando porque tú vas dejando cosas atrás. Ya tú no eres la misma persona. Ya tú decías antes, tú eres San Antonio, y ya tú no estás diciendo.
te está santificando, está mejorando tu conducta, te está santificando. O sea que la santidad tiene varias etapas, inmediata, progresiva. Ahora bien, la santidad, Dios le dice a su pueblo, sé santo. Porque yo soy santo. Porque yo soy santo. O sea, en otras palabras, lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, que también Pedro lo repite por allá a la iglesia, el mismo texto, sé santo porque yo soy santo, es que usted tiene que vivir en santidad en toda su manera de vivir. Porque si usted no vive en santidad en toda su manera de vivir, usted no es un ungido. Y Pablo dice que sin santidad, hermano, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Hay un asunto. Usted sabe que la santidad es una bendición. Mire por qué. Usted no puede ser omnipotente. Usted no puede ser omnisapiente. Usted no puede ser todopoderoso. Usted no puede ser... Hay atributos que Dios no lo comparte con usted. Ok. Hay atributos que son solamente de Dios. Hay atributos que tú no vas a procurarlo nunca. Pero hay atributos como la santidad que Dios sí lo comparte contigo. Porque la santidad, por ejemplo, cuando hablamos del concepto santidad, es separado. Separado. Separar, usted por ejemplo, usted ve una pila de mango que se están pudriendo y usted separa uno que usted entiende que todavía no se ha podrido o que se está pudriendo o se pudiera podrir y usted lo separa de ahí del montón y lo pone en otro lugar para que no se llegue a descomponer. Entonces, la santidad es separar de lo común o separar del grupo para dedicar a lo sagrado. Y aquí yo veo dos niveles en la santidad. Dos niveles de la santidad. Yo le digo los dos niveles de la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad en el mismo concepto te encierra separación y dedicación. Ok. O sea, yo te separo, pero con un objetivo claro. Por eso santidad y unción tiene que ver casi con lo mismo. ¿Por qué? Porque sin santidad tú no tienes la unción. El sacerdote tenía que ser santo para poder ser ungido. Espérate, tremendo. Tú no puedes procurar la unción de que yo quiero que me unjan. Yo quiero la unción sin tú primero ser santo. Tú primero tenías que guardarte en santidad y como consecuencia de tu santidad, Dios te ungía para ejercer alguna función. Entonces, en los dos niveles de la santidad, separado y consagrado con un objetivo. Tremendo. Wow. Me conectaste con Éxodo 29. Exactamente, dice que cuando Dios mandó a ungir al sacerdote, primero, lo lavaban. Segundo, le ponían una ropa nueva. Y el tercer paso de la ceremonia era entonces que lo ungían. El lavamiento representa limpieza. Oh, gloria a Dios. Hello. La nueva vestimenta es una nueva cobertura de santidad. Y entonces era cuando recibía la unción. O sea que hay personas que no entran al proceso de purificación y quieren niveles de unción. Wow, está tremendo eso, profeta. Es por escala, es un asunto por escala. Un asunto por escala. Sí, porque es por escala, me gusta esa parte y me gusta que es práctica la santidad. ¿Por qué práctica? Porque nosotros podemos ver cuando alguien se está santificando. Usted lo ve en su diario vivir. Aleluya. Usted lo ve en su comportamiento. Usted sabe que esa persona antes de convertirse desconocía su comportamiento, cómo se comportaba. Pero ahora se convirtió y ya tiene una semana que se convirtió y el hombre como que se está moderando. El hombre como que es distinto. O sea, como que la santidad es práctica. Eso no es algo místico. La santidad no es algo místico. Yo soy santo de un cuadro que se pone en un cuadro. Eso no es místico, eso es práctico. La gente ve que tú eres santo. Los que están alrededor dicen, ese hombre es santo. Ay. ¿Por qué? Porque le pusimos un pote de romo al lado y el hombre no se dobló. Y mira, buena tu observación ahí, que no es mística. No es mística porque hemos estado acostumbrados a que la Madre Teresa de Calcuta, un cuadro de la Virgen María. La santidad no tiene que ver con eso, con canonizar a nadie. Es práctica. Un pote de romo, no, yo soy evangélico. Yo soy un hombre de Dios. Yo soy apartado. Un cigarrillo, cualquier cosa que te quiera hacer pecar, Dios y mío. tú lo desechas. ¿Por qué? Porque tú fuiste apartado desde el vientre para eso. Dios mío. Eso es importante en la santidad, es práctica. Mira, entrando en ese mismo contexto y en esa misma línea,
que ustedes han tocado de la santidad, basado en Éxodo 19, cuando Dios quería manifestarle su gloria a Israel, ordena a Moisés diciendo: ve, santifícame al pueblo hoy y mañana, y al tercer día yo me le manifestaré. O sea, Tiempo y espacio. hay niveles de Dios que para que nos sea revelado requiere de una Oh, santificación. gloria. Por eso Isaías 59 encontramos que el Señor dice: he aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, pero vuestras iniquidades han hecho separación. Hay niveles de Dios, revelaciones, rema, que no pueden llegar al individuo por falta de la santidad. Pero hay otro término aquí que me gustaría que desglosemos esto. El tema de la santidad en la actualidad es el tema más controversial dentro de la iglesia. Porque cada quien tiene un concepto, cada grupo tiene un concepto. Por ejemplo, yo sé que ustedes son de mente abierta en el sentido de conocimiento. Hay algunos que lo restringen simplemente a una apariencia, ¿verdad? Otros se van al liberalismo al extremo y descuidan la apariencia y dicen: esto es interno, porque Dios lo que busca es el corazón. Y basado en el texto, cuando Dios le dice a Samuel: yo no miro lo que mira el hombre mira lo exterior, pero yo, Jehová, veo el corazón. Hábleme de esos tipos de grupos, cómo complementar la verdadera santidad. Aportando un poco, Aarón, lo que estaba comentando de Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, específicamente en el verso 6, Dios le dice a Moisés: yo quiero que ustedes me sean un pueblo de sacerdotes. ¿Y de qué? Y de gente santa. Sí. De gente que esté santificada. Por eso lo manda a santificar y hace ayuno durante 3 días, hasta lo mamando. Es interesante que cuando la gloria de Dios desciende en el monte, que comienzan a tocar la bocina, la trompeta, el monte Sinaí, literalmente dice la Biblia, comenzó a moverse y a botar humo. Y dice que nadie quiso subir. Solamente subió Moisés, el cual recibió la gloria de Dios y su rostro parecía como un sol. Estoy más o menos narrando un poco la historia. Pero me llama mucho la atención que ese pueblo que no quiso subir, aleluya, a la gloria de Dios, al monte Sinaí, porque tuvo aparentemente miedo, es un pueblo que desde que cruzó el río, el mar, y salió de Egipto, le estaba demandando cosas a Dios. Ya le hacía falta Egipto, y la cebolla, y los ajos, y los bueyes que dejamos en Egipto. Ahora puedo explicar. Hay gente que quiere los beneficios que da Dios, quiere el ajo, la cebolla que Dios te da, quiere el maná que Dios te da, pero no quiere el compromiso que debemos tener con Dios. Hay gente que quiere manifestar unción, pero nunca vas a manifestar unción si no subes al monte Sinaí y te santifica por 3 días. La santidad es necesaria tenerla para que Dios te use, aleluya. Y aún así Dios utilizándote, si tú no eres santo, ¿sabes lo que dice Jesús? Que en aquel día muchos se van a acercar a él, a Abraham, y le va a decir: pues yo usted fuera demonio. Y Jesús le va a decir: pero yo no te conozco, apartar de mí, hacedores de maldad. Es decir, que la santidad es la cédula de identificación que Dios tiene para reconocerlo, aleluya. Mucha gente puede ser reconocida en la tierra, pero si no son santos, nunca van a ser reconocidos en los cielos, aleluya. Pasando a la pregunta de Aarón, acerca de la santidad, aleluya. ¿Sabe que la santidad, como dice Abraham, es uno de los atributos, de los pocos atributos que Dios comparte con nosotros? Incluso hay un pastor un poco conocido que dice que cuando tú predicas, hablas en lengua o sanas a un enfermo, es Dios que te está utilizando a ti. Pero cuando tú te guardas en santidad, eres tú que estás utilizando a Dios. Porque Dios te usa como instrumento, pero cuando tú te guardas en santidad, tú estás utilizando un atributo de Dios para utilizarlo como instrumento. La santidad, yo la miro de la manera simple: es parecerme a Cristo. Dios mío, parecerme a Cristo. En un momento de la vida, si me ponen una botella de vino, yo, caramba, Cristo en este contexto occidental, dominicano, ¿se bebería esa botella de vino? Está metiendo en agua profunda. Aleluya. Cristo en un contexto occidental tendría 2 mujeres. Lo que pasa es que mucha gente está tergiversando ahora el Talmud, la palabra oral, los 613 preceptos, aleluya. Está tergiversando la Tanakh y se está yendo por el área cabalística de los hebreos, por el área mística, el área de los misterios hebreos, para justificar su falta de santidad. Wow. La santidad es más que ropa. Amén. Totalmente de acuerdo. Pero el hombre cristiano tiene que tener una prudencia, una cordura, una coherencia, aleluya.
El problema que está pasando hoy en día, que profetizamos mucho, predicamos mucho, hablamos mucho de bendición, pero no tenemos una vida coherente. Y la santidad es la coherencia entre lo que yo digo que hago bien y entre lo que yo hago bien, aleluya. Yo no puedo decir que hago bien si estoy haciendo mal, no estoy siendo santo, estoy siendo hipócrita, aleluya. Gloria a Dios. La santidad es más que ropa, pero la Biblia dice que debemos de vestirnos con prudencia, con pudor y modestia. Sí. Cubrir nuestra vergüenza. Que Dios conoce nuestro corazón, la santidad es evidente. O sea, si solamente Dios conoce tu corazón, tú no estás siendo santo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. ¿Cómo tú dices que amas a Dios, el cual no ves, y reprendes a tu hermano, y odias a tu hermano, el cual tú ves a diario? Muéstrame el amor que tú me tienes amando a tus hermanos. Ahora yo le digo al que es santo, muéstrame la santidad que tú tienes con Dios, siendo santo conmigo, aleluya. No sé si alguien más tiene algo que apuntar. Amén. Tremendo profeta. Yo creo que la santidad, el apóstol Pedro la extiende de una manera magistral. El apóstol Pedro dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo como yo soy santo. Cuando dicen toda vuestra manera de vivir, es en toda vuestra manera de vivir. Y cuando yo leo el primer concepto de santidad que surge en el Antiguo Testamento, precisamente en los asuntos del templo y todo eso, es por ahí que empieza la palabra santidad. Busque Sí. la Biblia para que usted vea. La palabra santidad empieza con los sacerdotes, principalmente. La palabra santidad toma más auge con los sacerdotes y con los asuntos del templo. Y cuando yo me voy a los sacerdotes a buscar la palabra santidad, me encuentro con la siguiente palabra. En el Éxodo capítulo 28, verso 40 dice, y para los hijos de Aarón harás túnica, también le harás cinto, y le harás tiara, y le harás ropa para honra y hermosura. Aleluya. Aquí lo que hay que preguntarse, más que controversia de ropa, de pantalón, de esto, de aquello, tu ropa que tú viste, honra a Dios. Tremendo. Porque primero dice para honra y luego para hermosura. O sea que antes de que la chacabana esté bien y bonita y bien, y que yo diga, wow, me veo bien con ella, Yo honro a Dios con ella. antes de verme bonito, yo tengo que preguntar, ¿esto honra a mi papá? Esta vestidura que yo tengo puesta, ¿honra a Dios? Y luego, hermosa, porque el hombre de Dios tiene que vestirse bonito. Sí. Pero primero honra a Dios tu vestido, honra a Dios tu chaqueta, honra a Dios todo lo que tú tienes, honra a Dios. Porque el concepto de santidad es para los sacerdotes. Y el apóstol Pedro dice, santo en toda manera de vivir. O sea, yo tengo que ser santo cuando yo hablo. Yo tengo que ser santo cuando yo camino. Yo tengo que ser santo cuando yo visto. Yo tengo que ser santo cuando me estoy bañando. Yo tengo que ser santo cuando estoy en la intimidad. Yo tengo que ser santo cuando corrijo a mis hijos. Yo tengo que ser santo en toda Vuestra manera de vuestra vivir. manera de vivir. Dios mío. Profeta, está profundo esto. Está bueno. Oye, Tremendo, tremendo. Se va lejos el Sí, tema. Sí, está lejos el tema, porque el tema de la santidad es muy amplio y es algo que hoy en día se debate mucho. Sí. Se debate mucho porque el concepto que la mayoría tienen de la santidad es de algo aparente. Es de algo aparente. Yo decía que era hace un momento que la santidad era práctica. La santidad, no hay una forma más fácil de tú ver una persona que es santa. Así que cuando no tengo luz en mi casa y se me fue la luz, déjame yo pegarme del cable de vecino sin decirle nada. Ay, ay, ay. ¿Tú me entiendes? Uy, El diablo robando santidad. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es práctico. Wow. Nadie te vio que tú te pegaste del hambre, pero el Dios del cielo, al que tú dices que eres santo, te está viendo. Aleluya. Entonces, la santidad es más que una apariencia, es un estilo de vida. Cómo tú tratas a los demás, dice si tú eres santo. La Biblia dice en 2 de Reyes, capítulo 4, que había una mujer importante en Sunem y que había todos los días pasar a Eliseo. ¿Y usted sabe qué dijo ella? Le dijo a su marido, mira, mi marido, mi esposo mío, yo veo que ese hombre es varón santo de Dios. Sí. Pasa todos los días por ahí. Pasa todos los días por ahí y yo eso lo digo yo. Y me imagino yo que esta mujer veía cuando él pasaba Eliseo ahí, ¿qué decía? ¿Cómo caminaba? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo se comportaba? aleluya. Si empujaba a alguien, si no lo empujaba. Si maltrataba a alguien, si no lo maltrataba. Si le hablaba feo a los que estaban ahí o si no le hablaba feo. Yo me imagino que para esta mujer decir que ese hombre era varón santo de Dios,
tuvo que ver cómo él vivía. Dios mío. No era simplemente cómo aparentaba, sino cómo él vivía. Sí, porque sí. yo te puedo aparentar, mira cómo me veo ahora mismo con esta chacabana. Un ministrazo. Yo me veo lindo, Sí, sí. me veo elegante. Vámonos para la casa. Vámonos al barrio. A ver si tú eres santo. Vamos para mis vecinos. Vamos para los compañeros de trabajo. Vamos a ver qué dicen ellos de mi estilo de vida. Vamos a ver si es más que esta chacabana que tengo puesta o es un estilo de vida. ¿Cómo yo lo trato a ellos? ¿Cómo yo me comporto con ellos? Tremendo. Yo tomo lo ajeno, no lo devuelvo. Es más que una apariencia. La santidad es más que una apariencia. Es un estilo de vida. Es un comportamiento genuino con el prójimo. Sí, sí. La mujer de Sunem vio que Eliseo era un varón santo de Dios. Y como era un varón santo de Dios, lo expresa ella a sí mismo, a su marido. Dijo, vamos a hacer un cuartico a este hombre. Porque sabe algo, la gente que se comportan con santidad, todo el mundo lo quiere cerca de ellos. Hay gente que no, hay gente que tiene un repelente, que de que llegan a un lugar son ministros y que santos, de que llegan a un lugar todo el mundo se mueve. Ay, mi madre. A lo contrario, las personas que tienen santidad, todo el mundo, yo quiero ese hombre en mi casa. Como hizo la mujer de Sunem, yo le voy a poner un cuartico, le voy a poner una camita, una lámpara, una mesita. Ese hombre tiene que estar en mi casa, porque ese hombre es santo de Dios. O sea que lo demás, dice si tú eres santo. Eliseo no dijo un momento que era santo. Lo demás lo decía. La mujer de Sunem dijo, ese hombre varón es santo de Dios. Él modeló la santidad. O sea que no es lo que yo puedo estar diciendo, no, yo soy santo. Donde quiera que yo voy a una entrevista, yo soy santo. Y donde quiera, no, que yo soy santo. Me pregunto, no, yo soy santo. Vamos a ver qué dicen los demás, si a ver si es la que tú eres santo. O sea que hay un contraste entre lo que yo pueda decir y lo que yo soy. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, sino el que hace. La voluntad de mi Padre. Porque hay una línea fina entre el decir y el hacer. Hay una pared entre el decir y hacer. Hay que brincar una pared bien amplia y bien alta. Entonces, el Señor dice, no todo el que me dice. Y yo compartí hace unos días con usted Sí. sobre eso que el Señor dice. Más arriba Él dice, por su fruto los conoceréis. Por su fruto. Ahí está el punto. Porque tú decías que la santidad es práctica y se muestra, la práctica se muestra en los frutos. Entonces el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque en aquel día muchos me van a decir. O sea, no es por lo que se dice, porque van a decir mucho. Ahora, sino el que hace. ¿Por qué? Porque Él dice, por tu fruto te conozco. Y dice, porque todo lo que me van a decir, que en tu nombre profetizamos, hicimos, hablamos nuevas lenguas, levantamos muertos, levantamos paralíticos, yo le voy a decir, yo no te conozco. ¿Pero por qué no lo conoce? Porque es por tu fruto que te conozco. Ok. Entonces, la clave de los frutos, lo que te identifica en el cielo y lo que te da un certificado en el cielo y un reconocimiento en el cielo, no es lo que se dice, sino tu fruto, lo que tú haces. Tremendo. Mira, abordando un poco aquí, que este tema está tremendo, y es que también la santidad va a depender del encuentro que tenga la persona con Dios. Amén. Isaías es el modelo a tomar en cuenta. Isaías 6, como mencionaba el ministro. Nota que luego que él tiene la visión y ve la gloria sublime del Padre y percibe a los serafines, que es la única vez que se mencionan, por cierto, esos ángeles de mayor santidad del Padre, es cuando él mismo entra en conciencia y dice, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. O sea, la presencia cuando se revela y se manifiesta es como un espejo. Dios mío. Que te hace ver la falta que tú tienes y que tienes que mejorar. Amén, gloria. Entonces, tenemos personas que tienen una santidad, pero es una santidad dogmática. Ellos llegaron a un grupo de personas y le pusieron un traje de santidad. Wow. Y ellos, sin el pleno conocimiento, que fue lo primero que encontraron, ellos se ponen ese traje dogmático que lleva por nombre santidad, pero realmente ese creyente no ha tenido un encuentro con la gloria. Realmente, al no tener el encuentro con la gloria, no ha podido tener el espejo por delante para saber realmente lo que tiene que quitarse. Y yo tengo algo aquí que te corrobora lo que tú estás diciendo. Desátame eso. ¿Por qué? Porque el Santiago capítulo 1 versículo 23 dice, porque si alguno que es oidor de la palabra pero no es hacedor de ella, este es igual que el hombre que se para frente al espejo. Ey. Se considera, él ve el defecto,
dice, tengo un defecto que tengo que quitármelo cuando está parado frente al espejo. Pero cuando se va del espejo, el defecto sigue ahí y no se lo quitó. Padre amado. Ese es el que dice y no hace. Es parecido a ese hombre que se fue con la espinilla sabiendo que está ahí, se la vio en el espejo, Sí. pero no hizo nada para quitársela y se fue con ella ahí. Sí. Se fue con el pecado, se fue con el defecto, se fue con la mala costumbre. La Biblia se los reveló y él no se atrevió a quitarse ese pecado de encima. Tremendo. Y algo más, profeta, le paso a cualquiera de ustedes. Nota que Isaías ve su inmundicia en lo primero, en su labio. Ay de mí que soy hombre de labios inmundos y que habito en medio de pueblo de labios inmundos. O sea, cualquier palabrita descompuesta que el hombre pronuncia, eso lo convierte inmundo. Y a veces realmente estamos cuidando mucho el estuche, pero hablamos palabras que ofenden a Dios, ofenden a nuestro prójimo y decimos que somos santos. Isaías capítulo 6, un capítulo muy interesante. Luego de que Dios le muestra la visión a Isaías, que él dice, ay de mí que soy de labios inmundos, soy hombre muerto, dice él, con el texto de la exclamación. Dice que el serafín agarró un carbón encendido del altar y lo purificó. Dios mío. El altar simboliza sacrificio. Sí. Para tú purificarte, tienes que sacrificar aquellas cosas que a ti te gustan Espérate. y dedicar tu vida para Dios. Pero lo interesante de eso es que luego dice Dios, ¿a quién enviaré a vosotros, pueblo de Israel? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Sí. En pocas palabras, luego que tú eres santificado por el Señor, tú tienes que ir al pueblo de Israel a mostrar tu santidad, aleluya. Hay gente que dice que son santos, pero en el trabajo no conoce que es cristiano. Hay gente que dice que son santos, pero en la universidad no conoce que ni siquiera que visita la iglesia. Hay gente que dice que son santos, pero donde quiera que se mueve, nadie sabe que es un varón, una varona, un guerrero, una guerrera de Dios. Es decir, que cuando Dios te santifica y te purifica con el fuego del altar, aleluya, esa santidad tiene que ser mostrada. Cristo mostraba tanto la santidad que le preguntó en una ocasión a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Sí. Uno dice que tú eres Jeremías, otro dice que tú eres Elías. Lo impresionante de eso es que a Cristo lo contrastaron o lo igualaron, digamos, o lo compararon con gente santa, Sí. con el esquema de santidad que ellos tenían o que ellos conocían, aleluya. Escucha. Pero hubo uno que fue revelado por el Padre, llamado Pedro, y vosotros que dicen de mí que vos sos el Hijo de Dios, aleluya. La Entonces, revelación. hubo revelación, es decir, cuando hay santidad, aleluya, el que está a tu alrededor recibe parte de Dios. Gloria a Dios. Es el punto. Mira, es muy bueno la revelación del Padre para entrar en ese nivel de santidad. El mismo Pablo dice que el evangelio que él predicaba no era según hombre, sino por revelación de Cristo. O sea, luego que Pablo en Hechos 9, en el camino de Damasco, tiene la revelación con la gloria, es donde Pablo entra a la santificación. Esto está tremendo, amado. Yo no sé cuál es la última aportación que ustedes tengan al respecto. Ese tema que tú acabas de traer ahora mismo de Pablo, me gusta la pregunta que Pablo le hace al Señor en el momento que el Señor lo toca. Y es que él le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y uno de los errores o de las cosas por las cuales nosotros cometemos muchos errores es porque cuando caemos en los brazos y en las manos de Dios, no sabemos preguntarle lo que Pablo le preguntó. Dios mío. ¿Qué tú quieres que haga? Él no se fue a Damasco a predicar, no se fue al concilio, no. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Sí. Ahora, ¿qué tú quieres que haga? Y la santidad consiste en eso. Sí. Preguntarle al Señor, ¿qué tú quieres que haga? Es morir a nuestro deseo y someternos a la voluntad del Padre. Es contigo el asunto. Dios Nada mío. que ver conmigo. Profeta, de su última aportación. Quisiera argumentar algo con respecto a lo que Abraham dice, porque esa parte ahí, uno puede tomarla como en el sentido de la oración. Como Pablo le pregunta en su convicción, ¿qué tú quieres que yo haga? Eso debe de estar en la mente de todo ministro, de todo hombre de Dios que tiene un ministerio, de todo hombre de Dios que ejerce alguna función en Dios en esta tierra. Esa pregunta tiene que estar ahí guardada para el Señor antes de cualquier actividad, de cualquier movimiento que usted vaya a hacer para Él. Tiene que preguntarle a Él, ¿qué usted quiere que yo haga? Porque nosotros queremos hacer mucho, Aarón. Sí. Yo mismo en Dios quiero hacer mucho. A Alberto yo sé que quiere hacer mucho en Dios. Abraham yo sé que quiere hacer mucho en Dios. Y ahí tenemos muchos ministros que quieren hacer muchas cosas en Dios.
Pero sería bueno preguntar, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Sí, sí. Esa es una pregunta que sería buena y efectiva para el Señor. Y Pablo tuvo respuesta. Sí. Porque le dijo, sí, ve a la calle derecha de Sí. Damasco. Hubo Si pregunta allí, dirección. hubo dirección. Porque cuando tú le preguntas al Señor lo que tú quieres que tú hagas, tú lo preguntas a Él te direcciona. Aleluya. Entonces, cuando Él te direcciona, vas a tener éxito. Porque fue Dios quien te direcciona. O sea, ahí fue el fracaso de Saúl, que Saúl no le preguntó a Dios, sino que él mismo voluntariamente tomó su propia decisión de ir a ofrecer holocausto, la función sacerdotal, cuando él lo que era un rey. Sí. Wow, está tremendo eso. El éxito, preguntarle a Dios, y Él nos va a revelar su voluntad y lo que Él quiere para con nosotros. Amado, este tema ha sido de gran bendición, lo sé, al favor de este bello pueblo del Señor que saca de su valioso tiempo para seguirnos. Honramos a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por este bello ministerio. Sé que está compuesto por otros más. Amén. Que no pudieron estar presentes, pero que reciban un fuerte abrazo de parte de esta plataforma Joven de Cristo. Estos jóvenes que están aquí, que hoy nos acompañan, son un ministerio, jóvenes que portan una palabra. Cuando percibí la vibra en una reunión que tuvimos, digo, no, esta gente tiene que desatar algo aquí en esta plataforma. Amén, amén. Y créame, como dice Pablo en Efesios 1:10, ha sido un beneplácito, un momento placentero. Amén. De parte de Dios a algunos de ustedes. Cómo contactarlo para llevar una palabra, si alguien quiere extenderle una invitación, cuál sería su número, su plataforma, lo pueden dar por este medio. Amén, amén. Mi nombre es Abraham Santos. En Instagram, Abraham Predica 30. Número de teléfono 809-884-7880. Estamos disponibles siempre y cuando Dios sea el centro. Amén. Amén, amén, amén. Si quieren llamar desde las naciones, recordando el +1 adelante, y así se contactan con estos ministros. Ustedes son gente de comunal que aman el reino y sobre todo están fundamentados en la palabra. Ministerio El Recto. Amén. Desafío. Con respecto a contactarme, si lo tienen a él, me tienen a mí. Ok. Amén. Lo mismo, amén. Amén. Y haciendo una aportación a eso, también me pueden contactar vía las redes de Abraham, que viene siendo el coordinador, digamos. Pero también pueden escribir en Instagram a Ministerios El Reto. Ahí tenemos una community management que ya se encarga, digamos, de todos esos arreglos. Ministerio El Reto en Instagram, y ahí se pueden contactar con cualquiera de nosotros. Perfecto. Tremendo, poderoso tiempo. Así que vamos a darle suscríbete al canal, activa la campanita y no olvide dejar en la caja de comentarios qué tal le ha parecido este contenido y si le gustaría una siguiente parte al junto de estos jóvenes ministeriales. Déjenlo en la caja de comentarios y será hasta una próxima. Amén.